Bienvenido de nuevo al canal. En este tutorial rápido le mostraremos cómo copiar un archivo de vocabulario en un Nova Chat para que pueda personalizarlo para su comunicador. Personalizar un vocabulario es esencial porque cada usuario del dispositivo de comunicación es único. Al crear una copia podrá adaptar el lenguaje para reflejar su personalidad, intereses y necesidades de comunicación, lo que hace que el sistema sea realmente suyo. En la pantalla de vocabulario elige Menú y luego Biblioteca. En el lado izquierdo seleccione Filtros para reducir la lista antes de elegir un archivo. En los filtros de la parte superior izquierda seleccione tu idioma que mejor te represente. En los filtros de la parte inferior izquierda elige tus símbolos. Es importante tener en cuenta que solo verás los conjuntos de símbolos que hayas comprado y que estén registrados en tu dispositivo. Recordatorio rápido: los símbolos Symbol Sticks y PCS se usan en archivos de WordPower. Y los símbolos MinSpeak se usan en archivos de LAMP Words for Life. En este ejemplo haremos una copia de un archivo de LAMP Words for Life, pero los pasos son los mismos para todos los archivos. Después de activar los filtros, la lista reducida de vocabularios aparece en el lado derecho. Desplácese por la lista y seleccione el archivo de vocabulario que desea copiar. Seleccione Duplicar. Escriba un nombre para el nuevo archivo. Y seleccione Grabar. El nuevo archivo se abrirá automáticamente y ya está listo para comenzar a personalizarlo. ¿Quiere aprender más sobre la personalización de vocabularios? Descubra nuestros otros tutoriales para obtener consejos sobre la edición de botones y el uso de funciones como el constructor de vocabulario. Si este video fue útil, dele un me gusta y suscríbase para conocer más consejos y trucos de comunicación aumentativa y alternativa. ¡Hasta la próxima!